esta tercera sesión vamos a hablar sobre la importancia del entorno familiar en el pastoreo de niños. Es un tema muy importante y al finalizar esta sesión vamos a hacer una encuesta que va a llevar 2 partes. Luego les estaré explicando. Importancia del entorno familiar entonces en el pastoreo del niño. Salmo 127:3 nos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué es el entorno familiar? Es el ambiente en que una persona vive y se desarrolla y está formado por ¿quiénes? Los padres, los hermanos, los abuelitos, los tíos y otros miembros de la familia. La palabra del Señor en Colosenses 3:16 al 21 nos muestra cómo debe ser un modelo familiar. Es decir, que hay responsabilidades y hay jerarquías en cuanto a la organización de una familia, que se da naturalmente, ¿no? Por ejemplo, el padre. La palabra del Señor nos dice que no exasperen a los hijos, que les demuestren más bien amor a la esposa, que tengan amor hacia los hijos y que los guíen. En cuanto a la esposa, ella debe someterse al esposo, aunque esto muchas damas no lo quieren aceptar, pero es la demanda de Dios y es lo que debemos hacer. En cuanto a los hijos, deben obedecer en el Señor a los padres. Entonces ahí tenemos responsabilidades y formación de una familia: padre, madre e hijos. ¿Qué otras responsabilidades tienen los padres? Deuteronomio 6 y 7 nos habla de enseñarles a los niños, enseñarles por repetición los valores de la vida. Esto es fundamental. Y Salmo 127, que ya lo hemos leído, dice que herencia de Jehová son los hijos y por lo tanto los padres deben estimarlos. La trascendencia de los hijos como bendición y legado valioso que hay que cuidar y guiar es una de las grandes responsabilidades de los padres. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que debemos amar a nuestros hijos, pero también tenemos que corregirlos, ¿no? Corregirlos, pero no destruirlos. Corregirlos, disciplinarlos, corregirlos con amor. Y en Hebreos 12, 6 a 7 nos vuelve a afirmar la palabra de nuestro Dios que debemos disciplinar, pero evitando la destrucción. Tomando la palabra del Señor podemos encontrar algunos tipos de padres. Por ejemplo, los padres que tienen favoritismo por alguno de sus hijos. Por ejemplo, en Génesis 27, del 8 al 13, se nos enseña el caso de la historia de Isaac y Rebeca, ¿no? Uno era Esaú, el preferido por el papá, y el otro era Jacob, preferido por la mamá. Entonces, allí hubo favoritismo y se entabló una lucha que hasta ahora supervive y que tiene que ver con la actuación de los padres, con lo que los padres hicieron en la niñez. En 1 Samuel 2, 1 y 22 y 28 se nos recalca que hay otro tipo de padres. Son los padres permisivos. Y eso es lo que encontramos en la actualidad muchas veces. Hay padres que dicen, bueno, que mi hijo decida. Pero la labor del padre es guiarlo hasta que el niño esté en la capacidad de poder decidir en forma correcta. Debe ser guiado, por lo tanto. También existen los padres coléricos, fosforitos, les decimos, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Todo les molesta y muchas veces exasperan a sus hijos. En ese caso tenemos a Saúl en la palabra del Señor, 1 Samuel 20, del 1 y 34. Tenemos como Saúl exasperaba a su hijo, a Jonatán, y también agredía a David. Como pastores, ¿qué actitud debemos tomar para aconsejar a las familias, para que las familias mejoren su entorno familiar? En primer lugar, guiados por la palabra del Señor, en Eclesiastés 3:1 tenemos que la familia tiene que tener tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad tiene que ser de repente no muy extenso por las labores que realizan en el trabajo, pero debe ser un tiempo en el cual debe haber comunicación, conversación, enseñanza de la palabra y consejos. Otro de los consejos que podemos dar a la familia es que haya una buena comunicación, que los padres deben hablar claramente a los hijos y los hijos deben tener confianza en los padres.
La pérdida de la comunicación hace posible que las familias se destruyan. En cuanto a disciplina, ya lo dijimos, los hijos deben ser disciplinados en cuanto a su forma de actuar y su forma de comportarse. Pero sobre todo, Deuteronomio 6, 5 al 7 nos habla de el consejo principal que debemos darle el primer lugar a nuestro Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y debemos considerar que la familia nació en el corazón de Dios, por lo tanto es nuestra responsabilidad cuidar de ella. También les decía que en esta sesión tenemos una encuesta para conocer el entorno familiar. Está dividida en 4 partes. Una es los datos generales de la persona con la que se va a trabajar, la información familiar, el nombre del padre, el nombre de la madre, con quienes vive el niño o la niña, cuál es su situación económica, cuál es su grado de estudios y el lugar donde viven, si es zona rural o zona urbana. Luego, la cuarta parte, la dinámica familiar, cómo la relación de los padres con los hijos, de los hermanos entre ellos, qué problemas familiares son los más frecuentes y cómo la familia inculca valores y cómo los practican en la vida diaria. En cuanto a la actividad de reflexión que está adjunta a la encuesta, es para considerar si nuestra iglesia es una iglesia amigable con los niños, ¿no? Ahí hay 3 valoraciones, muy buena, 3 puntos, promedio 2 puntos y pobre o nula 1 punto. Nosotros debemos considerar cada ítem, hemos colocado 10 ítems y los valores van a ir colocados al costado, de tal manera que usted puede considerar si su iglesia es o no amigable con los niños. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿los servicios de adoración que se realizan en esa iglesia son significativos para los niños o solo para los adultos? Si les damos énfasis a los niños, tendría que tener una valoración muy buena, que sería de 3. Si es intermedio, sería el número 2. Y si no le hemos dado mucha valoración, sería el número 1. Así cada ítem van a trabajarlo y pueden obtener la valoración que su iglesia tiene. Muchas gracias. Dios les bendiga.